Bueno, pues continuamos en la 46 edición del Tianguis Turístico. En esta ocasión estamos con Igal Rubinstein, que es socio y director ejecutivo de Secura. Hola Igal, ¿cómo estás? Hola Alba, qué gusto saludarte hoy. Gracias. Oye, pues mira, sabiendo que ustedes son expertos en el tema de los seguros y en esta ocasión hablando del tema de los seguros de los viajes, me gustaría que me platicaras primero un poco sobre el panorama de este producto. Pues mira Alba, el producto de seguro de viaje lleva cuando menos una década con crecimientos importantes. Digamos en específico en nuestro país, a donde recibimos millones de turistas y adquieren coberturas tanto dentro como también los pasajeros nacionales. Ahora bien, previo a la pandemia existían más de una treintena de países que obligaban a los pasajeros o a los turistas a llegar con seguros de viaje. Posterior a la pandemia, se estima que entre más de 70 o 80 países en el mundo ahora obligan o exigen a los pasajeros llegar con un seguro de viajes o una asistencia de viajes que incluya coberturas de seguro para ser tratados como gastos médicos, ya sea por accidente o por enfermedad, así como todas las demás coberturas que ofrece este seguro. El panorama definitivamente ha cambiado de manera positiva por diversas cuestiones. Primero que nada, el pasajero está mucho más consciente de que debe de comprar una cobertura para, desde la cancelación de su viaje para cubrir su economía hasta cualquier situación que le pueda suceder durante su viaje. En este caso, como lo vimos, al igual que la industria de gastos médicos mayores, el seguro de viaje ahora en su gran mayoría cubre también cuestiones relacionadas a COVID. Entonces, esa es una de las primeras razones. Y una segunda razón muy importante es que ahora los canales, las aerolíneas, los hoteles, los turoperadores y todo aquellos servicios relacionados a turismo ahora están interesados en comercializar estas coberturas hacia sus clientes. Y entonces el panorama definitivamente es muy positivo. Obviamente fueron años muy complejos durante la pandemia, se suspendieron todos los viajes, pero ahora vemos tasas de conversión mucho más altas que lo que veíamos antes de la pandemia. Ahora, ¿cómo se ha transformado? Hemos visto que, diferentes productos se han venido transformando porque estamos ante una sociedad diferente, que piensa diferente, que consume diferente. En este caso, el seguro de viaje, ¿qué modificaciones ha tenido a raíz de la pandemia? Pues mira, desde antes de la pandemia ya existía un proceso de modificación de los procesos de reclamo del seguro de viajes, ¿no? Son seguros muy económicos, normalmente estás fuera de tu casa, muchas veces fuera de tu idioma, y entonces requieres de asistencias y coberturas sencillas, rápidas y ahora muy tecnológicas. Es un producto que se ha tecnologizado mucho, a donde, por darte un ejemplo, si se retrasa tu vuelo, existen productos que es información pública la cancelación de un vuelo y entonces no requieres tú de reclamar, automáticamente el seguro te deposita el monto acordado por un retraso o una cancelación de un vuelo. La solicitud de asistencia desde telemedicina ha crecido de manera súper importante y a razón de la pandemia aún más. Y entonces ahora los usuarios exigen que sus coberturas de seguro de viaje incluyan telemedicina para poder tratar con un médico en su idioma en cualquier lugar del mundo. Entonces, definitivamente eso es lo que ha cambiado. Ha cambiado la experiencia del usuario, ha sido mucho más tecnológica, mucho más fácil de reclamar. Y también, como te lo decía hace unos momentos, la adquisición de estos productos es prácticamente en línea. Se puede hacer en las propias aerolíneas, en las agencias de viaje en línea, en muchos sitios en internet. Entonces, de por sí ya venía una tendencia clara en este tipo de productos a ser tecnológicos y con la pandemia te podría decir que son productos ya puramente tecnológicos. Ahora, en cuestión de costos, más o menos como en cuánto oscila un seguro de viaje. Pues mira, como todos los seguros, dependiendo de la cobertura que buscas y el tipo de persona que eres, tienes una diferente cuota. Ahora, tenemos productos que van desde los $5 o $100 por todas tus vacaciones, que son productos naturalmente con coberturas pequeñas, hasta productos que te cuestan entre $5 y $20 el día de tus vacaciones, que ya incluyen coberturas mucho más profundas, ¿no? Algunas de las industrias a donde vemos que las coberturas de seguros son más caras, por ejemplo, es en la industria de los cruceros, a donde la cancelación de un crucero es mucho más onerosa
que la de muchos otros servidores turísticos, y entonces el producto te exige que adquieras una suma asegurada mayor. Pero normalmente son productos que están por abajo del 5% del valor de la reservación, son muy fáciles de añadir, y realmente el precio, no te pudiera decir que ha habido un cambio en los últimos años del precio, debido a que la siniestralidad, en este caso de la pandemia, no le afectó directamente a los seguros de viaje, ¿no? Como se suspendió el viaje, no fueron afectados y por ende no tienen ningún incremento de precio. Al revés, con la mayor volumétrica que estamos generando, se logran mejores tarifas para el público. Ahora, ¿en qué fijarse cuando buscas un seguro de viaje? Digo, vemos que hay diferentes ofertas, ¿no? En diferentes aseguradoras, incluso las aerolíneas te lo ofrecen ya dentro de su boleto del avión. ¿En qué se deben de fijar los usuarios para saber cuál es el que les conviene? Pues como siempre hay que verse primero a uno mismo, ¿no? Es como contratar un seguro de vida. ¿Cuánto le queremos dejar a nuestros hijos cuando fallezcamos? ¿No? Y entonces, si yo soy un pasajero que opto por ir a hospitales de alta gama, me tengo que fijar que la suma asegurada de gastos médicos sea suficiente para poder llegar a un hospital de buen nivel en el destino en el que yo esté. Lo mismo sucede con cancelación. Si mi viaje cuesta 20,000 pesos y la cobertura de cancelación es de 10,000 pesos, es deficiente. Tengo que buscar un producto que cubra el monto total de mis reservaciones a la hora de una cancelación. Y así con las distintas coberturas, ¿no? El retraso de vuelo, la pérdida de equipaje. Mucha gente le importa mucho, obviamente, sus pertenencias. A veces las de ida y a veces aquel que vaya hace compras y las de regreso, ¿no? Y entonces verificar que la cobertura por robo de equipaje pues esté acorde a lo que nosotros consideramos que vale nuestro equipaje. Entonces, eso es definitivamente. Ahora, como te lo decía, también que tengan temas tecnológicos, es bien importante, es mucho más fácil atenderse con tecnología. Y por último, que tengan las asistencias correctas, que sea un servicio a las 24 horas en nuestro idioma en cualquier lugar del mundo, que eso es lo que primero te da paz cuando tienes un suceso, ¿no? Estás en cualquier lugar del mundo y hablas con alguien en español y que te oriente y te dé la cobertura. Ahora, en su caso particular, ¿cuál ha sido como la principal demanda de cuando ya quieren hacer un reclamo de la póliza? ¿Por qué causas son las principales que han tenido ustedes? Pues mira, depende también el segmento en donde lo vendes y a quién se lo vendes, ¿no? Tienes desde el que lo vende, compras en la aerolínea, a donde normalmente las cancelaciones son el foco primordial, ¿no? Tuve un fallecimiento cercano, se enfermó alguno de mis compañeros de viaje, etcétera, y entonces la cancelación normalmente es una de las coberturas más utilizadas. Sin embargo, por darte un ejemplo, en coberturas que vendemos localmente en destinos como Cancún y Riviera Maya, a los pasajeros que utilizan algunos tours denominados de alto riesgo, ¿no? Digamos, buceo, paracaidismo, rappelling, normalmente ahí las reclamaciones que más tienes son de gastos médicos por accidentes de los pasajeros y en algunos casos pequeños de fallecimiento y de repatriación de restos. Entonces, también depende el perfil del pasajero y en dónde lo está adquiriendo y qué coberturas, pero normalmente las principales coberturas es aquella enfermedad, ¿no? que le dio una intoxicación o que tuvo una caída o que el niño se abrió la ceja en la alberca. Y naturalmente el tema de cancelación, porque oye, no puedo viajar y quiero recuperar el monto gastado. En el caso, por ejemplo, de COVID, ¿ustedes tuvieron algunos reclamos, un aumento en reclamos por gente que no podía viajar a causa de que estaban enfermos? Sí, sin embargo, la industria de seguro de viajes incluyó las coberturas de COVID más adelante, ¿no? Digamos que durante buena parte de la pandemia pues no se vendía el seguro de viajes y entonces no se incluía la cobertura, pero sí, sin duda alguna, sobre todo en las últimas olas, te podría decir, en estas últimas épocas del año pasado, a donde creíamos que la pandemia iba ya para abajo y la gente, ¿no? Decidió salir libremente de viaje y ahí es donde hubo un pico. Hoy está totalmente normalizado, muy en relación a cómo están las curvas de la pandemia. Ahora, me comentabas en el tema, por ejemplo, de los vuelos, en cancelaciones de vuelos, cambios de vuelo. Ahí, ¿cómo se hace el procedimiento para que la aseguradora respalde a su cliente?
Pues normalmente lo que se requiere es la constancia que emite la aerolínea del suceso, ya sea de la pérdida del equipaje, ya sea del retraso del equipaje, del retraso del vuelo o de la cancelación del mismo. Necesitas una constancia de que eso sucedió. Esa constancia normalmente te la emite la aerolínea y entonces tú puedes reclamar un suceso específico de la aerolínea con ese documento, un poquito de la identificación del cliente que nos exige la ley en términos para la liquidación. Y son productos que en 3 o 5 días estás obteniendo tu reembolso. Son muy, muy simples para utilizar. Si la cancelación no depende de la aerolínea y depende de uno mismo, el proceso es el mismo, tienes que demostrar cuál es la razón por la que estás cancelando, ¿no? Si Dios no lo quiera, falleció tu familiar, pues tienes que demostrar el acta de defunción del familiar fallecido para poder activar la cobertura. Pero en todo caso, estas coberturas, como te decía, una vez documentadas, en 72 a 96 horas el pasajero está teniendo su reembolso. Ahora, ¿por qué causas, a nivel personal, por qué causas se permite solicitar la cancelación y, bueno, en el caso entre la aseguradora? Ahora sí, depende de la aseguradora o la asistenciadora a la que le adquieras el producto de las condiciones. Te voy a hablar probablemente de lo más amplio. Lo más amplio es fallecimiento de un familiar directo, fallecimiento o enfermedad grave de un pasajero del grupo, del titular o de alguno de ellos. Lo que se le llama inhabilitamiento del hogar, es decir, que tu hogar haya sido robado, vandalizado o incendiado previo a tu viaje y que no te permita hacer un viaje debido a esas cuestiones. Despido en algunos casos, cubre también, ¿no? Oye, me despidieron a las 2 semanas antes de mi viaje, no me puedo ir de viaje, queda cubierto. Algunos casos más profundos cubren también cancelación en base a la quiebra de una aerolínea, por darte un ejemplo, que esa no es responsabilidad directa del pasajero. Entonces, normalmente son razones nombradas, ¿no? No es tan abierto como hoy amanecí desvelado y no quiero irme de viaje, ¿no? Tratamos de limitar que no sea un tema totalmente voluntario por parte del usuario, pero todas estas razones que son normalmente las que nos sacan de balance a la hora de comprar un viaje, ¿no? Normalmente nosotros decimos, la gente no reserva unas vacaciones para cancelarlas. Si las cancelas porque verdaderamente hay una razón de peso. Y entonces normalmente estas razones son las que están cubiertas siempre y cuando no sea nuevamente simplemente no quiero ir de vacaciones. Ahora, ¿cuáles serían las 3 principales ventajas de un seguro de viaje? Pues sin duda alguna, estar protegido independientemente de si tienes o no tienes un seguro de gastos médicos mayores o si tienes o no tienes un seguro de tu tarjeta de crédito, ¿no? Eso es lo que normalmente el pasajero dice, no, yo ya tengo mi tarjeta de crédito o yo ya tengo mi seguro de gastos médicos. Un seguro de viaje es tremendamente económico. Normalmente la gran mayoría de ellos tiene 0 deducibles, 0 coaseguros, es decir, los puedes utilizar desde el primer peso de una manera rápida. Como te lo decía antes, una segunda es tener un aliado contigo en tu idioma que te puede ayudar, ¿no? Hay coberturas como pérdida de documentos, a donde tú puedes, a través de esta asistencia, acceder a la embajada o al consulado para volver a sacar tu pasaporte. Entonces, ningún otro seguro en el mercado más que el seguro de viajes tiene ese tipo de coberturas de asistencias. Y por último, pues definitivamente cubrir tu bolsillo de una manera muy económica. Nuevamente, si pagas 5 o 10 o $50 contra una reservación de 20, 30 o 40 mil pesos, la verdad es que la conversión económica en caso de ser necesaria es una de las mayores ventajas detrás de este producto. Ahora, me comentabas al principio que estaban viendo un crecimiento en el número de gente que compra ese tipo de productos. ¿Cómo lo están viendo hacia adelante? Pues mira, normalmente prepandemia teníamos unas tasas de conversión cercanas al 20%, ¿no? Es decir, de cada 10 pasajeros, 2 estaban adquiriendo este tipo de coberturas. Hoy estamos llegando a números de 40% y superiores. Y entonces el panorama pues sigue mostrando que vienen tasas de crecimiento. Es difícil crecer más allá del 50% cuando son ventas voluntarias. Naturalmente existe una aversión normalmente a la compra de estos productos. Sin embargo, llegar a tasas como hoy, al 40% de conversión, son números que históricamente no estábamos viendo. Y bueno, pues esto es nuevamente derivado de la conciencia de los viajeros.
Pues perfecto, sería todo de mi parte. Gal, ¿te gustaría agregarme algo más? Como siempre, al agradecerte, invitar a la audiencia a que adquiera seguros, no importa si son de viaje o son de vida o son de gastos médicos, son elementos de protección financiera buenos y que han demostrado en estas últimas fechas que son realmente útiles. Perfecto, pues muchas gracias.